Judith, tienes el micrófono cerrado. Qué pena. Muy buenos días para todos. Agradecemos su asistencia, su puntualidad. En nombre de la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales y a través del Grupo de Estudios Sectoriales y de Evaluación de Política Pública, le damos bienvenida a nuestro seminario número 97, Diálogos en Salud. En esta oportunidad, nuestro tema es Generalidades del espectro autista, escuchar con la piel, testimonios sensoriales autistas. A continuación, unas recomendaciones muy generales para nuestro adecuado desarrollo en nuestra sección virtual. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, sí la vemos. Listo. Les agradecemos mantener desactivado su micrófono durante la sección y activarlo cuando tengamos el espacio de preguntas. Asimismo, también mantener desactivada la cámara y activarla cuando estemos en el espacio de preguntas. En el chat encontrará nuestro listado de asistencia. Allí podrá registrar su correo. Por medio del correo podemos enviarles las memorias y el enlace de la grabación de esa sección. Al finalizar, tendremos unos espacios de preguntas. Por tanto, agradecemos activar el icono de la manito y asimismo iremos dando la palabra en orden. Por favor, una vez finalice su intervención, les agradecemos desactivar el icono de la manito. Al finalizar, no olvides desconectarse de la sección. Finalmente, les informamos que esta sesión será grabada por la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales. La presentación y el video del seminario la haremos llegar en los correos compartidos y también estará disponible en la página del Ministerio en la sección de Diálogos en Salud. Nuestra agenda. La apertura de la sección está a cargo de la contratista Gina Janet Hurtado Gamboa, del Grupo de Estudios Sectoriales y Evaluación de Política Pública del Ministerio de Salud y Protección Social. Tenemos unas palabras de la jefe Jenny Pilar Torres Castro, de la Oficina de Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales del Ministerio de Salud y Protección Social. También contamos con unas palabras de la doctora Edith Betty Roncancio, directora de la Liga Colombiana Autismo Liga. El día de hoy presentaremos el tema de generalidades del espectro autista, escuchar con la piel, testimonios sensoriales autistas. Al finalizar las presentaciones tendremos un espacio para preguntas de los participantes. Damos inicio así a nuestra sesión del día de hoy con las palabras de mi compañera Gina Hurtado. Adelante, Gina. Muy buenos días para todos. Queremos agradecer a nuestros invitados y asistentes por su presencia el día de hoy, nuestra versión número 97 del seminario Diálogos en Salud. Diálogos, para quienes nos acompañan por primera vez, es un espacio académico cuyo propósito es la socialización y divulgación de estudios, evaluaciones e investigaciones de interés en salud pública, desarrollados por los equipos técnicos del Ministerio de Salud y Protección Social y de actores claves del sector. Hoy hemos invitado a la Liga Colombiana de Autismo, quienes cuentan con un equipo de apasionados expertos en el trastorno del espectro autista, con amplia experiencia y formación especializada en autismo, guiados por la misión de la Liga de promover la inclusión y mejorar la calidad de vida de las personas con autismo. Los profesionales están entregados a brindar un acompañamiento cálido y personalizado a cada familia, sensibles a las necesidades individuales de cada persona con autismo, fomentar un ambiente de confianza y colaboración. A continuación, unas palabras de contextualización al tema de hoy por parte de la jefe de la Oficina Asesoría de Planeación del Ministerio de Salud y Protección Social, la doctora Jenny Pilar Torres Castro. Adelante, doctora Jenny Pilar. Muy buenos días.
Gracias, Gina. Muy buenos días. ¿Ahí me escuchan todos? Sí. Sí, señora, Bien. perfectamente. Bueno, buenos días para todos y para todas. Les agradecemos su presencia y la participación en la sesión de Diálogos en Salud del día de hoy, en donde con la participación de la doctora Karen Lorena León Zamora, psicóloga miembro honorario de la Liga Colombiana de Autismo, nos hablará acerca de las generalidades del espectro autista, escuchar con la piel testimonios sensoriales autistas y los avances en el manejo que se le viene dando a esta condición en Colombia, un tema de vital importancia para la salud pública y el bienestar de miles de familias colombianas y personas con autismo. El espectro autista, también conocido como trastorno del espectro autista, es una condición del neurodesarrollo que impacta la comunicación social, la interacción y presenta patrones de comportamiento, interés o actividades restringidos y repetitivos. Es crucial entender que la condición del espectro autista se manifiesta de manera única en cada individuo, lo que da origen al concepto del espectro. No existen dos personas con autismo iguales. Cada una tiene sus propias fortalezas, desafíos y necesidades de apoyo. Si bien la Organización Mundial de la Salud estima que 1 de cada 100 niños presenta autismo a nivel global en Colombia, aún carecemos de estadísticas oficiales actualizadas que reflejen la prevalencia real de esa condición en nuestro país. Esta falta de datos no solo invisibiliza a una gran parte significativa de nuestra población, sino que también dificulta la planificación y asignación efectiva de los recursos que nos permitan garantizar una atención integral y oportuna. El diálogo temprano y la intervención adecuada son fundamentales para mejorar la calidad de vida de las personas con autismo y sus familias. Sin embargo, persisten barreras significativas en el acceso a los servicios de diagnóstico, terapias especializadas y apoyos esenciales, afectando directamente sus derechos fundamentales a la salud, la educación y la inclusión social. Con esta ponencia buscamos no solo sensibilizar sobre la complejidad y la diversidad de la condición del espectro autista, sino también establecer un diálogo constructivo que nos permita de la mano del ministerio fortalecer las políticas, programas y las rutas de atención que aseguren el pleno desarrollo y la participación de las personas con autismo en Colombia. Muchas gracias por su asistencia y bienvenidos. A continuación, le damos la bienvenida a la doctora Edith Betty Roncancio, directora de la Liga Colombiana de Autismo. La doctora Edith es contadora pública de la Universidad Libre de Colombia y permanentemente ha contribuido en la implementación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en Colombia, aportando en el desarrollo y reglamentación de normativa para garantizar los derechos de las personas con discapacidad. Buenos días, doctora Edith, y tenga usted una cordial bienvenida. Buenos días, Gina. Buenos días a todas las personas que están conectadas. Muchas gracias por la invitación. Gracias por la presentación también. Creo que no tengo mucho que sumar. Ya contaron como sobre el ejercicio y el actuar que hacemos desde la Liga, que fue fundada desde el año 2009. Y bueno, nuestro objetivo principal es transformar prácticas y aportar en acciones, trabajo en equipo y en alianzas para que las personas autistas tengan una vida comunidad plena y bueno, y con la garantía de sus derechos. Nos consideramos este espacio súper importante, muy valioso en el contexto de salud, como bien quienes me antecedían comentaban que una de las barreras o de los retos que enfrentamos es el desconocimiento. Consideramos muy valioso por esta razón este espacio, sobre todo en el contexto de salud. Entonces, nada, le doy paso a Karen León, que nos va a acompañar el día de hoy. Saludo a todos. Muchas gracias, doctora Edith, por sus palabras. El día de hoy nos acompaña la doctora Karen Lorena León Zamora. Ella es psicóloga, miembro honorario de la Liga Colombiana de Autismo y certificada en la aplicación de la DIR para el diagnóstico de autismo. Coordina el programa de habilidades sociales para niños, adolescentes y adultos. Ha completado un curso de profundización teórico-práctico en Querétaro, México, y recibió el premio al mejor trabajo en el curso sobre calidad de vida y trastorno del espectro autista, otorgada por la Liga Colombiana de Autismo. También es facilitadora en las pruebas del ICFES para estudiantes con discapacidad cognitiva y acompaña procesos de inclusión laboral de personas con autismo. Además,
ha asistido a la doctora Amaya Herbas en el curso de la 2.2 en Costa Rica. Ofrece consultas privadas a niños con trastornos del espectro autista y brinda apoyo a sus familias. Bienvenida, doctora, tiene la palabra. Buenos días para todos. Bueno, primero, pues agradecerles por este espacio. La idea del día de hoy es que podamos conocer un poco más qué es el espectro del autismo y también abordar un poco las características sensoriales que podemos encontrar. No sé si alguien pueda apoyar proyectando la presentación. Claro que sí, ya se la proyecto. Vale, muchas gracias. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a iniciar, si quieres la siguiente, conociendo a las personas con TEA, y aquí vamos a ver uno de los principales mitos para irlos pues rompiendo y viendo por qué son mitos. Entonces, dentro de lo que hemos encontrado en la práctica profesional, identificamos algunos mitos como todos los niños con autismo son genios, tienen un talento o son muy inteligentes. Entonces aquí muchas veces, y lo vamos a ver más tarde, es que podemos encontrar los extremos. Entonces, que se asocia a personas que tienen muchas habilidades o personas que van a tener muchas dificultades. Entonces, acá se dice que es un mito y lo que es correcto decir es que son personas que, como todos, van a tener fortalezas y también áreas o aspectos que deben seguir mejorando con el paso del tiempo. Luego vamos con un segundo mito que es son niños eternos, siempre serán dependientes. Este es un mito y es porque anteriormente se tenía esta creencia de que una persona que tenía alguna condición o alguna discapacidad debía ser tratado como un niño. Hoy en día sabemos que debe ser tratado de acuerdo a su curso de vida, de acuerdo a su edad, y siempre serán dependientes. También es un mito porque entre los retos que encontramos es que puedan adquirir habilidades que les permitan desenvolverse en diferentes entornos dentro de su día a día. Entonces acá, más que de dependencia, vamos a hablar de qué tipos de niveles de apoyo pueden necesitar para que puedan participar en diferentes entornos. Este tercer mito es todos tienen discapacidad intelectual, que va como muy alineado al primero, como les decía, del extremo, ¿no? Entonces, o todos son genios o todos tienen discapacidad intelectual. Hoy en día, gracias a los manuales de diagnósticos psiquiátricos, podemos entender y tener claridad de que vamos a encontrar personas que tienen asociada una discapacidad intelectual y otras personas que no tienen asociada una discapacidad intelectual, que incluso pueden estar en un promedio a la media o en un promedio mucho más superior. Un siguiente mito que ha sido como muy debatible con los años era no miran a los ojos. Entonces se atribuía como una única característica diagnóstica y hoy en día sabemos que esto no es así. Vamos a encontrar personas que sí pueden establecer contacto visual, vamos a encontrar otras que de pronto no se sienten tan cómodas y lo harán de manera intermitente, o otras personas que realmente no les gusta. Entonces, eso es muy importante porque se ha tendido como a generalizar o a clasificar esta como única característica, pero hoy en día sabemos que no es así, ni es el único rasgo que se puede presentar. Seguimos con, son personas incapaces de sentir o de expresar afecto. Digamos que aquí, por algunas barreras comunicativas que pueden presentar las personas, este era un mito que las personas creían, y hoy en día lo que se sabe y lo que se conoce y por lo que es un mito es porque sí pueden sentir, sí pueden expresar el afecto, solo que pueden llegar a hacerlo de una forma diferente o distinta a la que posiblemente estaría como se esperaría, ¿sí? Y no presentan lenguaje verbal, no se comunican. Este también es otro mito porque tenemos a incluir que sí, que todos no tienen lenguaje verbal. Hoy en día, y ahorita lo vamos a ver a lo largo de la presentación, es que el espectro es tan amplio que podemos encontrar personas que sí presentan lenguaje verbal y otras que no presentan lenguaje verbal, pero
Esto no quiere decir que no se puedan comunicar. Existen sistemas aumentativos y alternativos de la comunicación que facilitarán el intercambio de ideas y de comunicación. ¿Listo? Entonces, estos son mitos que era importante como que tuviésemos claros para iniciar. Entonces, si quieres la siguiente, por favor. Listo. Vamos entonces ahora sí a iniciar con qué es el espectro autista. Siguiente. Entonces, bueno, acá lo que debemos saber y todo lo que se centra dentro de la presentación está bajo los criterios del DSM-5, que es el Manual de Diagnósticos Psiquiátricos, donde en su quinta versión nos dice un poco qué es esto del trastorno del espectro del autismo, considerando lo que es un trastorno del neurodesarrollo, lo que quiere decir que está presente en una etapa de vida inicial y que va a estar durante todo el curso de vida. Como su nombre lo indica, al ser un espectro, nos dice que es un abanico amplio y variado, donde vamos a encontrar diferentes tipos de personas y diferentes tipos de características dentro de este. Entonces aquí, anteriormente, hoy en día estamos en la quinta versión. Anteriormente era la versión número 4, donde en esta salía como trastornos generalizados del desarrollo y allí habían unas subcategorías, que es como lo que se conoce como síndrome de Asperger, autismo atípico, entre otros. Lo que pasa es que al salir el DSM-5, todas estas subcategorías se simplifican en una misma categoría que se va a llamar trastorno del espectro autista. Esto digamos que es un poco más clínico, pero es muy importante tenerlo en cuenta y más si de pronto acá nos acompañan personas profesionales de la salud, y es porque lo ideal es que estemos lo más alineados a lo que nos dictan estos protocolos y estas guías, porque muchas veces esto puede llegar a generar inconvenientes entre profesionales, entre personas a las que les transmitimos la información, porque hoy en día puede suceder que existan profesionales que sigan utilizando el DSM-4, entonces cuando llegan a otro profesional y está utilizando el DSM-5, esto ya de entrada puede generar un choque o puede pensarse que la información es diferente. Entonces, es por eso muy importante la actualización constante. Adicional, también tenemos que, evidentemente, pues ellos nos dicen, van a haber 3 áreas en las que se va a requerir apoyo dentro del espectro. Una es la comunicación, otra es la interacción social y la última sería intereses repetitivos y restringidos. Dentro de esto también vamos a encontrar el CIE-11, que hace un aporte supremamente valioso y nos dice que hoy en día vamos a encontrar personas en el espectro con discapacidad intelectual y sin discapacidad intelectual y con problemas o alteraciones en el lenguaje y sin problemas o alteraciones en el lenguaje. Esto fue de gran ayuda ya que sirvió un poco más a observar y a identificar el perfil de ciertas personas y no caer en la generalización. Ahora, partiendo de los criterios que nos muestra el DSM-5, vamos a empezar con el primero, que es comunicación social e interacción social. Entonces, como les mencionaba anteriormente, vamos a encontrar personas que no presentan lenguaje verbal, vamos a encontrar otras personas que de pronto su lenguaje verbal es mediante palabras sueltas o frases repetitivas. Vamos a encontrar otras personas que logran establecer conversaciones, pero muchas veces su dificultad está en el lenguaje expresivo, donde las personas que, por ejemplo, no tienen lenguaje verbal, utilizamos sistemas de comunicación, ya sea por fotos, imágenes, pictogramas, y las personas que tienen lenguaje verbal, muchas veces lo que se percibe es que pueden existir dificultades en algo que llamamos reciprocidad social. ¿Esto qué quiere decir? En tener intercambios de ida y vuelta fluidos, en de pronto expresar emociones, pensamientos, sentimientos. Acá encontramos algo muy usual en esta parte de comunicación, y es que podemos encontrar personas que son sumamente literales, muy ceñidas a la norma, entonces pueden presentar dificultades en todo lo que es doble sentido, bromas, chistes, injusticias,
que se les puede dificultar porque al ser tan literales, pues no saben por qué pasan estas cosas o por qué se dicen ciertos aspectos. Acá recordemos que hay sistemas aumentativos y alternativos que permiten la comunicación. Acá también vamos a partir de la comunicación no verbal. Entonces, en esto de no verbal entraba lo que hablábamos en los mitos de contacto visual, donde vamos a encontrar personas que sí lo establecen, otras que no, otras que refieren que no se sienten cómodos, o ahorita más adelantico lo veremos, y es otras que a nivel sensorial, el mirar a los ojos, refieren sentir dolor, incomodidad por la sobrecarga sensorial que esto puede traer. Acá en la comunicación no verbal también podemos encontrar, como el espectro es tan amplio, personas que pueden ser como muy gestuales o muy expresivas, incluso que sus gestos lleguen a llamar la atención por de pronto ser un poquito atípicos, o personas que pueden ser un poco más planas, neutras y que no es fácil identificar cómo pueden estar sintiéndose. En la comunicación, nosotros socialmente pues nos relacionamos también hablando, y esto empieza a impactar en la parte social. Entonces aquí vamos a hablar de que en lo social hay personas que pueda que se sientan cómodos socializando y no tengan ninguna dificultad, sino más en la comprensión de ciertas normas o reglas sociales que de pronto no están tan explícitas. Entonces, para ellos puede ser difícil. Podemos encontrar personas que a veces dicen, sí, sí quiero socializar, pero con un grupo específico de personas o con personas que tengan mi mismo interés o con personas con las que sienta afinidad, que pueden ser un poco selectivos. O podemos encontrar personas que realmente no les interesa el tema social, pero acá hay que tener cuidado, y es que porque, por ejemplo, a mí en esta etapa no me esté llamando mucho la atención socializar, no quiere decir que esto siempre vaya a ser así. Como la persona y el ser humano es cambiante, acá los apoyos también pueden cambiar y pueden haber situaciones donde la persona se sienta mucho más cómoda y más presta a socializar que en otros momentos. Acá nosotros colocábamos el tema de mantenimiento y comprensión de las relaciones, y es porque desde primera infancia se debe trabajar mucho todo lo que son juegos, dinámica de juegos, los turnos, cuál es la diferencia entre un compañero, un conocido y un amigo, porque lo que se ha visto es que las personas dentro del espectro del autismo pueden ser vulneradas muchas veces a nivel social por de pronto no interpretar las intenciones de otros. Entonces, muchas veces esto toca enseñarlo, practicarlo, y aquí tener en cuenta que es fundamental fortalecer el desarrollo de las habilidades sociales. Algo que se debe tener presente es que las habilidades sociales se pueden desarrollar con el paso del tiempo. Hay muchas estrategias para manejarlo, pero también estas habilidades sociales no pretenden cambiar a la persona ni su personalidad, sino que lo que buscan es darle herramientas que pueda poner en práctica en el momento en el que lo vea más pertinente y necesario. Listo, si quieres, sigamos. Bueno, vamos con la siguiente parte, que es el criterio B, y dice patrones restringidos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades inusuales. Entonces, dentro de este vamos a encontrar movimientos repetitivos o estereotipados. Muchas veces pueden ser movimientos como con las manos, de aleteo, sacudida, retorcer deditos, caminar de un lado a otro, girar sobre su eje. Son movimientos repetitivos, pero que también cumplen una función, y es la autorregulación. Muchas veces estos aparecen cuando hay muchos estímulos sensoriales o cuando la persona de pronto no se siente tan cómoda y está presentando ansiedad, o cuando la actividad o lo que está haciendo sobrepasa lo que la persona siente que podría realizar. Acá también, por ejemplo, encontramos no solo movimientos repetitivos, sino habla repetitiva, donde vamos a encontrar algo que se llama ecolalia, que es el eco de la palabra. Entonces es cuando yo le digo al niño, por ejemplo, siéntate aquí, y el niño repite, siéntate aquí, repite automáticamente lo que yo digo. Esta sería la ecolalia inmediata, y la ecolalia diferida
sería, por ejemplo, cuando el niño ve, no sé, el Chavo del Ocho y cuando se cae dice recorcholis. Y el niño cuando está en el colegio se cae y dice recorcholis. Da expresiones de programas, de personas que ha escuchado en otros y tiende a usarlas de una forma repetitiva. Acá es muy importante tener en cuenta que anteriormente se pensaba que la ecolalia no era buena o que la ecolalia podía dificultar el desarrollo de comunicación. Hoy en día se sabe que esto también es una forma de comunicar, que hay muchos chicos que pueden comunicarse por medio de ecolalia o por medio de repetición de ciertas palabras o frases, porque estas de alguna forma les brindan un modelo. Aquí también tenemos el uso de objetos de forma repetitiva, entonces vamos a encontrar, por ejemplo, personas que les gusta alinear objetos, que todo esté en simetría, que todo esté organizado, que todo esté estructurado, y que si algo se llega a desalinear o mover, pues esto puede interferir y puede generar alguna incomodidad. También vamos a encontrar el tema de inflexibilidad en rutinas. Entonces, vamos a ver personas que presenten dificultad para cambiar de una actividad a otra, para cambiar de horarios, para cambiar, por ejemplo, que si le dije una cosa y al momento cambio, también eso puede generar de alguna forma u otra una incomodidad debido a la inflexibilidad, pero acá hay que también saber que hay personas que pueden ser mucho más flexibles y a otras que pueden costarles un poco más. Hay unos, por ejemplo, que aquí en este aspecto es fundamental todo lo que es relacionado con la estructura, con que todo esté organizado, planificado, donde acá todo lo que son cronogramas, horarios, listas de chequeo, cobran un valor muy valioso porque pues de alguna forma anticipan. Dentro del espectro pues hablamos mucho de la anticipación, que es contar, narrar lo que podría llegar a suceder, y esto muchas veces lo que hace es generar que el entorno sea mucho más predecible, y esto hace que la persona se pueda llegar a sentir mucho más tranquila. Pero aquí también podemos encontrar otras personas que de pronto van al otro extremo, que quizás no son tan estrictos con sus horarios, sino pueden ser un poco más desordenados en estos horarios, donde muestran a veces dificultades en funciones ejecutivas en cuanto a la planeación, estructura y organización. Entonces acá también, por eso es muy importante encontrar e identificar el perfil puntual de la persona. Después vamos a ver algo que, no, la anterior, qué pena, que se llama intereses restringidos o intereses particulares en un tema. Entonces acá es valioso aclarar que todos tenemos intereses a lo largo de nuestra vida. Acá, cuando el interés se vuelve restringido, cuando la persona todo el tiempo quiere hablar del tema, cuando la persona al querer hablar de su tema de interés, de pronto los otros ya no se empiezan a sentir tan cómodos o empieza a dar tanta información que de pronto no es en los contextos que debería ser. Pero aquí también hemos visto que hay personas que pueden entrar en hiperfocus. ¿Esto qué quiere decir? Que me puede llamar tanto la atención un tema que yo entro en hiperfoco y puedo durar horas leyendo sobre el tema o haciendo alguna actividad relacionada, y entro en tanto hiperfoco que se me puede olvidar comer, ir al baño, hacer otras actividades, porque ese tema capta toda mi atención. Entonces acá, anteriormente se pensaba que los intereses restringidos, pues como cuál era la mejor manera de abordarlos, o qué era lo que pasaba. Muchas veces decían, no, deja el interés al lado, pero hoy en día se sabe y conocemos muchos casos de chicos que han tenido intereses en los cuales han investigado y han entrado en hiperfoco, y por ejemplo, en el entorno escolar quizás eran temas que a los otros chicos no les generaban o no les gustaban tanto, les llamaban tanto la atención, pero que cuando entran a una carrera universitaria, esto puede volverse también una fortaleza, porque es un tema que les apasiona, que les gusta y que de alguna manera u otra tienen mucha información y se sienten mucho más como afines y pueden mostrar toda la información que saben. Acá normalmente vemos que cuando el interés o el hiperfoco está, la persona puede
ser, digamos que, contar mucho más o comunicar mucho más. Entonces, esto a veces también llega a confrontar, porque hay personas que dicen, no, pero es muy concreto, es muy monosílabo, pero si hablamos de biología, habla mucho. Claro, va a hablar mucho porque es su interés, su hiperfoco, y es algo que le llama la atención y que tiene mucha más información. Acá digamos que uno escucha mucho en consulta personas que dicen, no, no quiero tener conversaciones como banales, no me interesan como las conversaciones superficiales, sino quiero que la interacción con el otro, tanto social como comunicativa, tenga un fin, un objetivo y tenga algo específico. Ahora ya vamos a empezar con toda la parte de hiper o hiporreactividad, si quieres siguiente, para ahorita como enfatizar más en esta área. Bueno, antes de empezar con la parte sensorial, es importante que los criterios que vimos anteriormente son los que están marcados en el DSM-5 dentro de las categorías del diagnóstico. Ellos también aquí nos dicen que los síntomas deben estar presentes en una edad temprana del desarrollo, ¿sí? Hoy en día, por ejemplo, que cada vez se tienen más herramientas, más estrategias, se ha visto que muchos adultos están siendo diagnosticados y esto se debe a que años atrás no se tenían las mismas herramientas que se tienen hoy en día, no se tiene el mismo conocimiento, pero sí siempre es importante evaluar cómo ha sido la primera infancia porque normalmente lo que uno encuentra es que los signos siempre están presentes desde los 4, 5, 6, 8 años, solamente que a veces perduran con el tiempo o a veces la persona gana habilidades y estos signos parecen como camuflarse unos con otros. Adicional, también ellos acá nos dicen, hay personas que los signos de pronto no son tan evidentes en una edad temprana del desarrollo, pero cuando las exigencias sociales aumentan, ahí es cuando se pueden ver estos signos más visibles. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, había un niño que estaba en jardín, no sé, y ahí veían ciertos signos, pero como los niños en jardín corren, saltan, brincan, de pronto no llamaba tanto la atención. Pero cuando este niño ya entra primero, ahí la exigencia social cambia. Entonces, primero exige que te tienes que quedar sentado, que tienes que escribir, que tienes que estar pendiente de tus objetos, que no te puedes estar parando de la silla tanto tiempo. Entonces, ahí puede verse más cuáles son esas áreas en las que ese niño requiere apoyo. No es que la dificultad salió de la nada, sino es que el entorno hace que la exigencia sea tan alta que la persona pues muestre otro tipo de comportamientos. Lo mismo pasaría, por ejemplo, en casos de chicos que están en la primaria y después pasan a su bachillerato porque las exigencias de bachillerato son mucho más elevadas. O cuando están en bachillerato y pasan a la universidad, esto, por ejemplo, ocurre mucho que hemos visto casos en los que están en el colegio, en el bachillerato, salen, tenían su rutina, su estructura, sus compañeros y esta transición a la vida universitaria para muchos puede llegar a ser un reto y puede generar mucha ansiedad porque en la universidad la estructura es diferente, los compañeros van a ser diferentes, la rotación de personal también es mucho más alta, requiere que la persona sea mucho más independiente. Entonces, esto lo que hace es que la exigencia aumente. Lo mismo ocurriría cuando de universidad a trabajo. Entonces, acá lo que es claro es que las exigencias sociales y el entorno en el que está la persona sí pueden impactar para ver o para que sea más evidente qué tipo de apoyo puede necesitar. Y aquí otro de los criterios que nos propone el DSM-5 es que debe estar o debe involucrar o debe estar la persona presentando algún tipo de dificultad en áreas como social, escolar, laboral, ocupacional. Lo que nos dice el DSM-5 es cuando la persona tiene esta condición, esto impacta algún área de su vida. Entonces hay que identificar cuál es el área que impacta y cuál es áreas en las que de pronto está mucho más fortalecido. Dentro de los criterios, algo que se me olvidó mencionarles, que está dentro de la parte social, es el tema comportamental.
Digamos que también era un mito que antes se pensaba que todas las personas que tienen autismo tenían problemas comportamentales. Hoy en día se sabe que esto no es así. Muchas veces encontramos personas que la dificultad en su lenguaje y en su comunicación sí puede hacer que tengan como manera de comunicación también lo comportamental, como que puedan expresarse más por medio de su comportamiento, pero acá también hay que identificar, y siempre lo decimos, como no el comportamiento como algo malo o como lo típico que muchas veces se tiende a decir como es malcriado, algo sucede en casa, sino ver el comportamiento como una manera de entender qué está pasando, por qué la persona se está comportando así. O sea, es ir más allá, porque muchas veces el comportamiento también es una forma de comunicación. Entonces, si quieres, siguiente. Bueno, acá dentro del DCM5, cuando hablábamos del DCM4 de subtipos de categorías, el DCM5, al simplificar todo en el espectro del autismo, lo que nos propone es algo que se llama niveles de apoyo, donde vamos a encontrar requiere apoyo, que sería un apoyo bajo, apoyo sustancial, que sería un apoyo medio, y apoyo muy sustancial, que sería un apoyo alto. Dentro de estos tres tipos de apoyo, nos dicen, la persona va a requerir un apoyo para comunicación social y otro apoyo para intereses repetitivos y restringidos. Entonces, esto es algo, un aporte muy bueno en el sentido que es consciente de que la persona requiere apoyo y que si le van a dar el apoyo que necesita, esto generará que la persona gane habilidades. Entonces, por ejemplo, que si yo estoy en una comunicación social y empecé con un apoyo sustancial, puede pasar que en un tiempo, en unos meses, en unos años, pueda llegar apoyo. También es importante el concepto de apoyo desde una mirada mucho más social, donde nos dice en cualquier entorno la persona puede requerir apoyos totalmente diferentes. Entonces, aquí estos apoyos pueden cambiar y es muy importante que tanto la persona como la familia pueda identificar cuáles son estos apoyos que necesita en los diferentes entornos en los que participa, teniendo en cuenta que son cambiantes, no son estáticos y que dependerán también de las exigencias sociales y de cómo se sienta la persona en los diferentes momentos. Si quieres, ahora sí, siguiente. Bueno, ahora sí vamos a profundizar un poco en todo lo relacionado con lo sensorial. Entonces acá, primero tenemos que saber que el procesamiento sensorial es una característica que se ve mucho en las personas dentro del espectro autista, donde el filtrar los estímulos sensoriales puede ser diferente. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener una textura que puede ser suave para mí, pero para otra persona dentro del espectro puede ser de pronto muy áspera o puede generarle algún tipo de incomodidad. Esto se da porque los estímulos se van a filtrar de una forma distinta y que muchas veces pues tiene una carga emocional y sensorial alta. Entonces acá a menudo pues tenemos como, ya ahorita vamos a ir como enfatizando en todo lo que es la vista, el oído, el olfato, el gusto, pero también tenemos otros aspectos sensoriales que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de personas en el espectro del autismo. Entonces, si quieres, siguiente. Entonces, acá vamos a encontrar, bueno, la parte vestibular. La parte vestibular está muy relacionada con todo lo que tiene que ver con movimiento y equilibrio. Acá, como lo refiere la diapositiva, está ubicado en el oído interno, impacta cómo nos sentimos. Entonces, acá la parte vestibular se asocia mucho a todo lo que es movimiento, girar, o si nos mareamos fácilmente. Entonces, muchas veces podemos encontrar personas que movimientos repetitivos o girar, como les mencionaba anteriormente, sobre su eje, pueden generar una sensación diferente. Entonces, habrán unos, porque a veces se escucha como, pero no te estás mareando, habrá unos que sí se marean fácilmente, habrá otros que no se marean fácilmente y esta sensación les gusta. Entonces, esto también se trabaja desde el área de integración sensorial, que normalmente lo hacen las trabajadoras, las terapeutas ocupacionales. Vamos también a la parte de propiocepción, que es todo lo que tiene
que ver con la coordinación y la conciencia corporal. Entonces, por ejemplo, acá podríamos encontrar personas que muchas veces sienten que te están tocando suave, pero realmente su mano es muy fuerte. O, por ejemplo, pasa mucho en casos de niños de colegio, que los niños están jugando algún juego como las escondidas, la lleva, y el niño está emocionado, siente que coge a su compañero, pero realmente el impacto es fuerte y lo coge de pronto fuerte porque no hay tanta como canalización de lo suave, lo duro, y esto toca ir como, o la presión, la baja presión, esto toca irlo trabajando con el tiempo. Por ejemplo, acá también en conciencia corporal podemos encontrar a veces personas que en cuanto a la distancia o el contacto con otros puede ser, digamos, muy lejano o puede llegar a ser tan cercano que puede resultar incluso un poco invasivo para algunas personas, pero todos estos aspectos, como les digo, se pueden trabajar por medio de acompañamiento de una terapeuta ocupacional. Acá tenemos otro que es bien importante y se ve mucho en niños, en adolescentes y en adultos, y es todo lo que está relacionado con la interocepción. Entonces, ¿qué ocurre dentro de nuestro cuerpo? Entonces, muchas veces identificamos que hay personas que no saben cuándo tienen hambre, no identifican esta sensación de tengo hambre, entonces casi que lo involucran dentro de su rutina, como este es el horario de comer, porque si fuera por la sensación, pueden durar largos periodos de tiempo sin consumir algún alimento o alguna bebida. También entramos con el tema del dolor, que esto muchas veces desde primera infancia se debe trabajar. Entonces, chicos y chicas que no identifican con claridad qué les duele. Entonces, por ejemplo, hemos conocido casos de chicos que, no sé, les duele una muela, pero cuando ya se identifica que les duele la muela, es que el dolor es extremadamente alto, porque muchas veces podemos encontrar que el umbral de dolor puede variar, y esto pues a veces puede generar que la persona de pronto no requiera la atención automáticamente como se necesitaría, o que incluso llega a ser un reto que la persona vaya a una consulta y no identifique en qué parte de su cuerpo tiene un dolor. Esto mismo también pasa, por ejemplo, con la temperatura. Entonces, chicos que aunque está haciendo sol, saben que está haciendo sol, pero tienen chaqueta o están muy abrigados, entonces no tienen esta conciencia corporal o esta necesidad de que les pide el cuerpo de cuándo quitarme la chaqueta, cuándo colocármela, sino se guían más por estructuras, rutinas que han generado con el paso del tiempo. Y aquí también tenemos el tema de necesidad de ir al baño. Más que aprendan el tema de control de esfínteres, podemos ver en muchos adolescentes y adultos que incluso, como les contaba anteriormente, cuando entran en temas de hiperfoco, puede olvidarse hasta en qué momento ir al baño. Por ejemplo, acá una de las estrategias que se utiliza es como estos relojes o alarmas que recuerden a la persona cuándo ir al baño, porque pues obviamente al no ir al baño esto podrá generar un efecto en la parte biológica pues importante. Si quieres, siguiente. Bueno, entonces aquí vamos a tener diferentes tipos de respuesta. Vamos a ver personas que son hipersensibles, que como su nombre lo indica, quiere decir que son muy sensibles a estímulos sensoriales, o vamos a encontrar personas que son hiposensibles, es decir, poco sensibles a estímulos sensoriales. Algo que es fundamental tener en cuenta es que yo puedo ser hipersensible a nivel auditivo, pero puedo ser hiposensible a nivel táctil. O sea, no en todos mis sentidos va a haber solo hipersensibilidad o hiposensibilidad. Esto puede cambiar porque, como lo hemos visto, es la forma en la que la persona filtra los estímulos del ambiente. Entonces, por ejemplo, a nivel auditivo podemos encontrar personas que pueden ser hipersensibles al ruido, que de pronto les incomoda el sonido de la licuadora, la pólvora, los pitos, voces muy altas de personas, sonidos específicos, los ladridos de perros, como que hay personas que pueden llegar estos sonidos a incomodarles y molestarles. Incluso, por ejemplo, pasa mucho cuando las personas están en un aula de clase, que hay como este murmullo, cuando uno va a centros comerciales, que hay como este murmullo de todas las personas hablando, hay personas que esos sonidos les pueden incomodar. Entonces, pues acá una de las estrategias que se puede utilizar
es audífonos aislantes de sonido que pueden ayudar o a cancelar un poco el ruido exterior, porque pues esto puede llegar también a ser muy incómodo para ellos. Y también por acá podemos encontrar hiposensibilidad de chicos que, por ejemplo, les gusta entre más duro esté el volumen mejor, o chicos que de pronto están en algún lugar y todo el tiempo están en la búsqueda de sonidos, golpeando objetos, tirando objetos para escuchar ese sonido. Entonces acá vamos a encontrar la hiper y la hipo. También, por ejemplo, en la parte visual, vamos a encontrar personas que son mucho más sensibles a la luz, a ciertos colores que les pueden incomodar o molestar. O podemos encontrar personas que de pronto, por ejemplo, personas que el brillo de su celular lo tengan lo más opaco posible y otras de pronto lo tengan a lo más alto posible. Digamos que acá es cómo filtran esta información. Lo mismo pasa a nivel olfativo, personas que pueden ser mucho más sensibles a olores, a identificar con facilidad olores que están descompuestos, olores que no les parecen tan agradables, o por ejemplo, no fijarse mucho en esta parte de olores y no incomodarles ningún tipo de olor. También puede pasar. Acá, por ejemplo, en lo táctil, vamos a encontrar personas que pueden ser hiper o hiposensibles a ciertas texturas de prendas de vestir o, por ejemplo, a ciertas prendas como, por ejemplo, la marquilla de la ropa o que no les guste, no sé, usar jeans por su textura o usar camisas o preferencia por alguna textura también puede verse acá en la parte táctil y todo lo relacionado con el contacto físico. Entonces podemos encontrar personas que no les gusta que les den besos, abrazos, caricias, de pronto el contacto físico, pero podemos encontrar otras personas que pueden ser ya todo el tiempo quieren besos, caricias, abrazos. Entonces, pues acá es cómo filtra ese estímulo. También aquí en la parte de alimentación podemos encontrar selectividad en la alimentación. Entonces, podemos encontrar personas que a veces no mezclan los alimentos o que no comen ciertos alimentos por su textura, olor, sabor, combinación. Entonces, eso es importante tenerlo pues claro. Acá en la parte auditiva, yo siempre cuento esta experiencia de alguna vez que me ocurrió en un colegio y era un niño que le gustaba mucho su clase de sociales y un día para otro cambian a su maestra de manera inesperada, no le anticipan, entonces pues ahí como primer error, el niño llega a su clase, ya no ve a su maestra, era su clase favorita, entonces no se sentía muy bien y cuando llega la nueva maestra, aunque este era un niño que tenía lenguaje verbal, le era difícil un poco como identificar cómo se sentía o qué sentía en diferentes momentos y empieza a presentar que empieza a gritar mucho, empieza a golpear objetos y nadie entendía qué era lo que sucedía. La profesora decía que aunque él era muy bueno en clase, pues a veces su comportamiento no dejaba como que él permitiera dar la clase a otros compañeros y esto no solo lo estaba afectando a él, sino a todos los compañeros del salón. Se empezó a hacer una observación de qué ocurría, se le preguntaba, él no respondía, pero cuando la veía a la profesora en el recreo o en el salón, siempre tenía el mismo comportamiento. Entonces la profesora empezó a atribuir que todo era con ella, cosa que pues es un primer aprendizaje para nosotros de no tomarnos las cosas personal y sí poder observar e identificar qué puede estar realmente sucediendo. Con el paso del tiempo nos dimos cuenta que era sensibilidad auditiva porque el niño empezó a pegarse en uno de sus oídos y ahí identificamos que era que algo le pasaba a nivel auditivo. Cuando se empieza a explorar y se empieza a preguntar al niño, porque el niño tampoco identificaba qué era lo que le molestaba, logramos entender que era el tono de voz de la profesora el que le incomodaba. Entonces aquí, claro, ya identificamos que había una hipersensibilidad y que esa hipersensibilidad era el tono de voz de la profesora. Pero ahora, ¿qué ajuste se iba a hacer? Entonces, el primer ajuste que se hizo era que como él le gustaban las primeras sillas del puesto, se pasó para la parte de atrás del salón para que de pronto el sonido no fuera como tan fuerte. Lo segundo que se hizo fue pedirle a la profesora si podía modular un poco más el tono de su voz. La profesora accedió y aún así el niño tenía hipersensibilidad. Entonces lo tercero que se hizo fue que usara audífonos
de cancelación de sonido, y con esos 3 ajustes el niño pudo estar mucho más tranquilo y volvió a participar de sus clases. Entonces acá, porque es muy importante y siempre enfatizamos en conocer el perfil sensorial, porque este nos va a ayudar a identificar cuáles ajustes se necesitan en los diferentes entornos. Algo que también yo digo en este aspecto es, por ejemplo, yo trabajo como psicóloga y trabajo con niños, con adolescentes y adultos. Yo normalmente para trabajar no me iría con un vestido cortico porque ya estaría más pendiente del vestido, de que está cortico, de que se me sube, que se me baja, y no perdería el foco de atención en otros aspectos. Entonces acá vemos cómo la parte sensorial llega a impactar y afectar de una manera pues significativa, y que incluso estos estímulos sensoriales empiezan también a afectar a la persona en su estado de ánimo. Muchas veces cuando la persona no identifica cuáles son estos estímulos que le incomodan, la persona puede percibirse ansiosa, irritable, triste, o incluso esta sobrecarga de sonidos puede ser muy fuerte para muchos. No sé si de pronto han podido ver un video que está como en YouTube de percepción de estímulos sensoriales en personas autistas, donde no más el hecho de salir a la calle ya tiene un componente sensorial supremamente alto que pueden generar que muchas personas ya puedan presentar ansiedad o puedan sentirse un poco ansiosos o preocupados en diferentes momentos. Si quieres, siguiente. Bueno, acá era lo que les estaba explicando, como esta hiper o hiposensibilidad. Acá también hay que tener en cuenta que esto con el tiempo se puede trabajar y regular, pero que se ha visto que cuando la persona emocionalmente está ansiosa, irritada, triste, sus niveles de hiper o hiporreactividad sensorial también pueden llegar a cambiar. Entonces, muchas veces puede suceder que uno escucha personas que dicen, no, ya no me molesta el contacto físico, por ejemplo, pero al año pueda que te vuelva a incomodar el contacto físico, porque aquí es un cúmulo de emoción, parte sensorial y contexto, lo que tenemos que tener en cuenta en diferentes momentos. Acá hubo un área que no mencioné, que fue el tema de señales del peligro, y es que muchas personas pueden no identificar estas señales del peligro, y muchas veces encontramos a veces, por ejemplo, niños que salen corriendo y no miden que viene un carro, o chicos que están desde alturas muy altas y miran hacia abajo porque no hay esta conciencia del peligro. Acá, bueno, también, como les mencionaba, esta ansiedad junto con esta crisis sensorial es los famosos meltdowns, que es cuando la persona está totalmente como en un lugar o en una actividad, pero hay una irritabilidad que la persona no puede llegar a controlar, la carga sensorial que hay sumado a la ansiedad que esta carga pues sensorial le puede manejar o le puede afectar. Vemos también que acá lo sensorial también no solamente involucra el estado emocional, sino también la atención, mi disposición, o sea, involucra muchos aspectos en la vida de la persona. Si quieres, siguiente. Bueno, acá vemos que esto también puede influir en diferentes áreas, como lo hemos mencionado. Bueno, primero en el aprendizaje, como les mencionaba. Hay chicos o personas que a veces puede que les guste mucho un tema y estén en una clase muy concentrados, pero un estímulo auditivo fuerte que llegue a impactar puede hacer que su atención, su concentración cambie totalmente. Y esto siempre hay que tener, por eso la observación es tan importante, porque no se puede atribuir a, ay, está distraído, ay, le falta concentración, sino hay que ir mucho más allá. A veces ni siquiera es que quiera estar distraído, es que este es un mecanismo para poder nivelar un poco toda la carga sensorial que está presentando. Acá el tema también de interacción social, esto llega a impactar en esta área porque conozco muchas personas que dicen, si quiero socializar, pero el socializar y estar con una persona tiene tantos estímulos sensoriales, desde ver a la persona, ver cómo se viste, más lo que cuenta, su tono de voz, sus experiencias, que en vez de disfrutar este momento se puede también volver una sobrecarga para la persona, ¿sí? Hace un tiempo alguien me decía, yo quiero salir a un centro comercial con un amigo, pero no más el proceso de saber que tengo que
bañarme, alistarme, salir de mi casa, pedir un InDrive, llegar al centro comercial, tantos ruidos, me decía, es no más pensar en el proceso, ya es sumamente desgastante para mí y eso hace que yo a veces me cohíba para ir de ciertos espacios, ¿no? Obviamente no es en todos los casos, dependerá del perfil de la persona, pero sí son experiencias que se escuchan muchas veces. Entonces, esto muchas veces también limita la participación en diferentes entornos. Y aquí vamos con otro aspecto que es la parte de salud física, y es que al no percibir, como les mencionaba, esto de dolor, hambre, sed, muchas veces lo que se está viendo hoy en día es problemas de fatiga, estrés crónico por esta sobrecarga sensorial o este dolor excesivo a diferentes estímulos, que lo que genera es una sensación de malestar físico constante. Entonces, hoy en día, digamos que se está trabajando mucho en esto, en estos aspectos, para que las personas cada vez sean más conscientes de estos estímulos sensoriales, cómo les afectan e impactan en su diario vivir. Si quieres, siguiente. Ah, bueno, no, hay otra después, qué pena, antes de preguntas. Bueno, entonces aquí hay unas recomendaciones, aspectos a tener en cuenta. El primero es utilizar un lenguaje claro, concreto, instrucciones también que sean lo más cómodas y fáciles, estructuradas de entender, corroborar que la persona haya comprendido la información que yo le brindé. Recordemos acá lo que les mencionaba de la literalidad y esta dificultad para entender chistes, bromas, doble sentido, asegurarme si la persona lo entendió, porque muchas veces puede ser que la persona lo interpretó, pero de una manera diferente y esto puede generar un conflicto. Entonces, también estar muy abierto a la explicación. Esta creo que es de las principales y es conocer a la persona, ¿sí? Más, obviamente hay que tener un conocimiento de qué es el espectro del autismo, pero lo más valioso es conocer a la persona, conocer qué le gusta, qué no le gusta, con qué se siente cómodo, qué planes disfruta, qué cosas la harían sentir bien. Es como conocer a cualquier otra persona, solamente que muchas veces acá se va tanto al tema del diagnóstico que se deja de lado la persona, de qué es sus intereses, sus retos, como cualquiera de nosotros. Otro aspecto importante es no generalizar. Acá puede ocurrir mucho que hay personas que cuando conocen a alguien que tiene autismo, dicen, no, yo ya conozco todo del autismo. Y si conocen a otra persona, no, pero tú no te pareces a esta otra persona que conocí, como la comparación. Acá no podemos generalizar porque no hay dos personas iguales, todas van a tener características totalmente diferentes, también partiendo de que sus contextos van a ser diferentes, sus habilidades van a ser diferentes, entonces no se puede generalizar. Acá lo mismo pasa para nosotros los profesionales, aunque hay muchas estrategias, no todas las estrategias que hay le sirven a todas las personas. Las estrategias tienen que ser ajustadas al perfil de la persona y a la necesidad y a lo que quiere aprender la persona. Entonces, yo puedo tener una base de una estructura, de una estrategia, pero tengo que acomodarla de acuerdo al perfil. Acá ayudar a fomentar la autodeterminación desde pequeños y es esta capacidad de poder elegir, identificar qué quiero, qué no quiero y pues obviamente tenerlo en cuenta y fortalecerlo con el paso del tiempo. Y el curso de vida, como les mencionaba al inicio de los mitos, es fundamental tratar a la persona como su edad en la que se encuentra. Muchos adultos, por ejemplo, a veces refieren que cuando van a diferentes lugares y dicen que tienen autismo, las personas cambian la forma en la que les habla o cambian la forma en la que se comunican con ellos, como de alguna forma infantilizándolos, y esto es algo que molesta, incomoda, porque independientemente pues tienen un curso de vida y todos pasarán por la niñez, la adolescencia, la adultez, la vejez, y así también deben ser tratados siempre con respeto y pues desde su edad. Involucrar a la familia en el proceso, bueno, esto digamos que se parte más en entornos de intervención, que es importante la familia, porque muchas veces el saber y el apoyar a una persona autista, pues también tiene consigo un proceso de psicoeducación, ¿no? Y la psicoeducación también parte desde la familia, desde que la familia comprenda, entienda, sepa qué hacer, tenga estrategias, y pues también a la misma por ejemplo, estos espacios que estamos teniendo el día de hoy, es muy importante, ya que
genera psicoeducación, que ustedes se vayan con una información, que obviamente acá es un brochazo porque hay muchas cosas más, pero se plantean unos términos más claros, más concretos, para que la información sea mucho más accesible para todas las personas. Y espacios naturales. Acá, cuando hablamos de espacios naturales, es que las habilidades sociales se ha visto y se ha comprobado que se adquieren en espacios naturales. O sea, yo puedo enseñarle a una persona muchas estrategias, pero si esta persona no las pone en práctica en un espacio natural, ya sea la casa, el centro comercial, la tienda, el trabajo, pues esta habilidad no se va a fortalecer porque no está siendo como puesta en práctica en diferentes entornos. Entonces acá los espacios naturales también desde un lado de derecho a la participación y gozar de todos los recursos que pueden haber alrededor nuestro. Siguiente. Listo. Ahora sí, bueno, y también el tema de trabajo en equipo. Es que hoy en día pues es importante que tanto familia como profesionales trabajen en equipo, estén guiados o lineados por unos objetivos a corto o mediano plazo que puedan ayudar a la persona a adquirir diferentes estrategias. Entonces, bueno, pues agradecerles por este espacio. Esta era la presentación. Ya entonces, no sé si alguien tenga alguna duda o pregunta al respecto. Agradecemos sinceramente a la psicóloga Karen León por su valiosa presentación y por compartir con nosotros su experiencia. Ha sido una charla muy enriquecedora. A continuación, abrimos el espacio para preguntas del público. Si alguien desea realizar una consulta, este es el momento. Nos dice Glitza Ingrid Calderón, hablemos de psicosis en niños y adolescentes autistas. Pero no entiendo cuál sería la pregunta. Te pide hablar de psicosis en niños, como de pronto desde tu experiencia, en niños o adolescentes autistas. Listo. Duván Eli Quintero, ¿tienes la palabra? Que Karen está muteada, no la podemos Perdón. escuchar. Perdón, no sabía. No, pues no sé de pronto a qué se refiere a la pregunta de psicosis y autismo. Digamos que anteriormente eran términos que se tendían a asociar mucho. Hoy en día se sabe que pueden ser condiciones diferentes, pero en este aspecto, digamos, de psicosis y autismo, pues ya es más un profesional en psiquiatría que podría llegar a mirar esta diferencia e identificar, pues, qué sería lo que más necesitaría la persona. Sin duda, muchas gracias, psicóloga Karen, porque sí, el profesional más idóneo en este caso, pues es el psiquiatra para hablar un poco más claro de esta información. A continuación, señor Duván Eli Quintero, de líder BSP Cauca, tienes la palabra. Buenos días, muchas gracias, doctora. Interesante la conferencia que nos han brindado, nos hace conocer muchas cosas que desconocemos. Yo tengo una inquietud, es cómo sospechar el autismo en niños pequeños y cómo sospecharlo o cómo, digamos, llegar a un diagnóstico en personas adultas a las cuales no se les ha hecho el diagnóstico. Listo, claro que sí. Muchas gracias por tu pregunta, Duan. Bueno, obviamente cada caso es diferente, pero les voy a dar algunos signos que normalmente están presentes. Por ejemplo, en niños tenemos muchas veces toda la parte de comunicación, demoras en el lenguaje, entonces empiezan las alertas en la familia cuando ya el niño tiene 3 años y todavía solamente balbucea, no dice ninguna palabra, entonces la familia empieza a identificar que hay algún tipo de alerta. Por ejemplo, también en el tema de juegos, es una de las primeras señales en primera infancia donde la persona
empieza a ver que su hijo de pronto tiene juegos repetitivos o que no juega con objetos como carritos, sino juega más con tapas, con pitillos. Por ejemplo, acá muchos chicos que les gusta jugar con las ruedas de los carros, como que juegos que no serían los adecuados, perdón, o funcionales. Acá también, por ejemplo, mucho el tema de movimientos repetitivos, familias que desde muy temprano empiezan a ver movimientos con sus manos, movimientos con objetos, y el tema de los sonidos, la parte sensorial muchas veces se ve en primera infancia. Por ejemplo, chicos que a veces lloran y las familias dicen que no entienden por qué lloran y lloran y lloran, y aunque los cogen o están con ellos, pues el llanto no disminuye. Y pues acá también el tema comportamental. Digamos que son algunos, pero pueden ser muchos más, ¿no? Y en la parte de adultos, muchas veces lo que se encuentra son personas que, bueno, eso no lo hablamos porque pues estaba un poco más la charla hacia lo sensorial y las características principales, pero por ejemplo en el caso de adultos hay algo que se llama el masking o el famoso camuflaje. Entonces lo que se ve es que la persona aprende eh, ciertos comportamientos, ciertas cosas que se han aprendido a lo largo de los años, pero a la final la persona muchas veces llega a conocer o a la búsqueda de su diagnóstico por temas de salud mental como ansiedad, depresión, y después ya los profesionales indicados pues empiezan a darse cuenta que puede haber una condición del espectro. Muchas veces a causa de, como lo digo, temas en salud mental, también dificultades en la parte social. Entonces personas que cada vez ven que es mucho más difícil para ellos socializar, estar en un lugar, o por ejemplo personas que esto ocurre mucho, chicos que salen de su universidad y tienen una gran dificultad para encontrar empleo, y aunque saben que tienen todas las habilidades, pues les cuesta un poco esta parte comunicativa o de interacción, como muchos chicos refieren a veces en consulta como no sé cómo comportarme, me siento muy diferente a los demás, no sé de qué hablar en ciertas reuniones, pero pues digamos que son algunos de los muchos signos que pueden estar presentes. Obviamente en los adultos también el tema sensorial está muy presente y es uno de los factores que siempre se mira en el momento del diagnóstico. Muchas gracias, doctora Karen. Otra de las preguntas que está en el chat es de la señora Natalia Díaz Herrera. Que mi hijo sea hipersensible a algunos sonidos o texturas que son tolerables por la mayoría de las personas, ¿podríamos considerar un síntoma de algún espectro de autismo? Bueno, esa es una buena pregunta, y es porque puede ser que hay personas que hay incluso un diagnóstico que es el trastorno sensorial, que pueden tener dificultades o alteraciones sensorialmente, pero no necesariamente tiene que ser autismo. Para que sea autismo tiene que cumplir la parte sensorial más todas las categorías que les mencioné a lo largo de la charla que estén involucradas para decir que haya una condición del espectro. Podemos encontrar muchos chicos que solamente tienen alteraciones sensoriales, por ejemplo. Perfecto. La ponencia subraya que el diagnóstico temprano y la intervención adecuada son fundamentales. Desde su experticia, doctora León, ¿cuáles considera que son los principales desafíos clínicos que enfrentamos los profesionales de la salud en Colombia para el diagnóstico temprano del espectro autista, especialmente en poblaciones con menor acceso a especialistas, y qué herramientas o capacitaciones específicas recomendaría para superarlos? Bueno, gracias por esta pregunta, porque sí, evidentemente tenemos una barrera en términos de diagnóstico. Entonces, bueno, primero, como les he mencionado y he sido muy enfática, es en cuanto a el DSM-5, la actualización de conceptos y manuales diagnósticos que estén vigentes, ¿no? Eso creo que es algo que, así como ayuda, el no estar actualizado también puede generar ciertas barreras. El otro aspecto es, acá todo es la capacitación profesional, estar conociendo todos los artículos, todo lo que sale todos los días de espectro del autismo, conocer personas autistas. Creo que, por ejemplo, en mi caso personal ha sido como una base de aprendizaje grandísimo, pero ya cuando hablamos más de estrategias clínicas específicas, por ejemplo, sí tenemos una barrera grande, y es porque en términos de diagnóstico existen ya hoy en día pruebas como el ADR, el ADOS, el ABAS, pero principalmente el ADR y el ADOS, que son pruebas diagnósticas y son específicas para autismo, son pruebas que
bueno, ya después de la pandemia ha sido un poco más accesible llegar a ellas virtualmente, pero años atrás solamente las capacitaciones eran en otros países y no, por ejemplo, acá en Colombia, y pues también eran bastante costosas. Entonces, creo que también parte mucho desde la parte educativa, desde cómo nos están formando, porque yo me acuerdo que hace muchos años cuando yo estudié en la universidad, pues como que solamente un brochazo, pero hay mucho más allá de conocer del espectro del autismo. Obviamente para las personas que de pronto su nivel socioeconómico es inferior, pues acá también vamos a encontrar una barrera en la adquisición de servicios, ¿no? Entonces, por eso acá también decimos que es muy importante conocer qué es el espectro para que así sea que la persona llegue a la tienda, a el centro de salud, pues se tenga un conocimiento de qué apoyos y qué ajustes puede llegar a requerir, ¿no? Entonces, sí, obviamente acá sabemos que nuestro sistema de salud no es tan bueno y esto ha impactado en cuanto a tratamientos, terapias que puedan llegar a necesitar algunos niños, adolescentes o adultos, ¿no? Incluso hoy en día se habla y muchas personas hablan que recibir un diagnóstico casi que se ha vuelto un privilegio porque en temas de EPS o sistema de salud el proceso puede ser muy demorado o la falta de conocimiento y capacitación en los profesionales hace que esto sea una barrera. Conocemos muchos casos de chicos que solo porque llegan con lenguaje verbal dicen ya no tienes autismo, sabiendo que no es la única categoría, o que le dicen no, tú me miraste y me sonreíste en la sesión, no, ya no. Entonces como que también es nuestro propósito también desde el ICA es empezar a romper estos mitos que hacen tanto daño a la población autista y a sus familias. Sin duda son brechas pues que interfieren mucho en llegar a esos diagnósticos. Doctor Edith. Está apagado su micrófono, doctor Edith. Gracias. Que quisiera agregar a lo que mencionaba Karen y resaltar pues la importancia de las preguntas que están haciendo. Y en esta última, creo que también es importante escuchar a la familia. Y eso va de la mano con lo último que decía Karen ahorita, y es que la diversidad del espectro es muy amplia, el espectro es muy variado, y hay que conocer que dentro de ese espectro pueden haber niños que se salen dentro de lo que se conoce comúnmente en los signos de alarma, de alerta, por ejemplo, de que no hablan, de que no miran a los ojos, de que caminan en puntas, sino son niños que pueden ser verbales, niños que pueden mirar a los ojos, y cuando es muy sutil lo que presenta el niño para el profesional de la salud, muchas veces a la familia se le dice que no hay autismo de entrada, y ese niño cuando crece, mientras crece en su proceso, llega a la adolescencia, cuando llega a la adolescencia y esa transición a la juventud, es cuando emergen unas situaciones muy complejas a nivel emocional de ellos, de no sentirse en parte de, y ya pueden estar presentándose otras condiciones, otras coocurrencias, ¿no? Que muchas veces es por la falta de ese diagnóstico temprano. Y decirles que hay una primera tarea, un primer esfuerzo, una primera acción más bien que hace el Ministerio de Salud y Protección Social, y es el protocolo clínico para el diagnóstico de niños, niñas y adolescentes con autismo. Ese protocolo se desarrolló en el año 2015 y allí nos habla de una ruta. Y esa ruta, por ejemplo, desde primera infancia hay cómo se puede detectar a través del M-Chat que pueden haber unos signos que están indicando que puede haber un trastorno de neurodesarrollo. Entonces creo que hay que mirar ese protocolo, hay que tratar a lo máximo de que esa ruta se cumpla, y una vez detectado que hay estas alertas en el desarrollo, derivar a un equipo interdisciplinario que pueda corroborar si hay o no hay, pero en todo caso sí resaltar mucho en lo que dice Karen, el tema del conocimiento, que es algo que nosotros hemos venido pues diciendo al ministerio desde hace mucho tiempo, es muy, muy importante, porque pues los profesionales que no tienen este conocimiento pues se quedan sin como las herramientas. Sin embargo, los invito a consultar el protocolo. Sin duda estos espacios nos van a favorecer para poder hacer más visible la condición del espectro autista y poder hacer esfuerzos conjuntos dentro de la política, también como lo mencionas, desde los protocolos.
Muchas gracias por la intervención. Otra pregunta para la doctora Karen. ¿Qué pautas de crianza le pueden ayudar a los padres cuando se tiene un niño con autismo? ¿Qué actividades se le deben estimular a un niño con autismo para ayudarlo a su desarrollo? Bueno, yo acá pienso que pautas de crianza, digamos que las pautas de crianza son generales para todos los seres humanos, ¿no? Digamos que acá es muy importante lo que es estar relacionado con límites claros, instrucciones totalmente concretas, tener, por ejemplo, sí, un espacio de calma, un espacio de autorregulación en casa o en colegio o en el entorno, en la terapia, en el entorno en el que la persona participe, pero acá algo que se ha visto es fundamental que la familia comprenda qué es el autismo, porque a veces cuando la familia no lo tiene tan claro, esto ya de entrada genera una barrera. O por ejemplo, muchas veces lo que se ve es que mamá y papá están de pronto desalineados dentro de su perspectiva y dentro de lo que buscan, entonces también hay que tener un concepto de que muchas veces cuando se dice autismo, lo primero que hacen, le dicen las familias a uno es, ¿y cómo lo trato? ¿Y cómo lo hablo? No, 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 o sea, el trato es como a un niño o como a una persona de su edad y hablar pues obviamente con comprensión y con respeto. Sí es importante tener un conocimiento desde quién es el niño, quién es la niña, como desde sus fortalezas y también desde sus áreas o dificultades. En el tema terapéutico, digamos, de acompañamiento, todas esas actividades de autoestimulación, normalmente pues de psicología, terapia ocupacional, fonoaudiología y en algunos casos en los que se requiere fisioterapia, pero también nosotros desde el ICA consideramos que sí, las terapias son importantes, pero hay un punto en el que también hay que trascender de estas terapias a entornos naturales, ¿no? Porque cuando todo el tiempo terapia, terapia, pero entonces, ¿qué pasa? Que el niño todo el tiempo está en terapia y no disfruta de un parque, de una interacción con otros niños, de una fiesta, de una piñata. Todos estos lugares también son importantes. Y aquí, aunque estos lugares también pueden llegar a ser retadores para la familia, por las situaciones que se pueden llegar a presentar, hay que verlos como una oportunidad de aprendizaje. Acá, aparte como de las pautas de crianza, como de hablar, el tono de voz, las instrucciones concretas, yo pienso que es muy importante la salud y el bienestar emocional de la familia, porque muchas veces el niño o la niña está actuando de acuerdo a su comportamiento y a que necesita un aprendizaje y unas estrategias, pero muchas veces es la familia la que se carga emocionalmente. Por ejemplo, pasa mucho cuando hay niños que hacen como pataletas en el centro comercial. El niño hace la pataleta, al final obtiene de pronto lo que quiere o no lo obtiene, pero la mamá, el papá son los que están tristes, cargados, los que reciben la cantidad de información de las personas diciéndole el niño es malcriado, el niño. Entonces, yo creo que aquí es súper importante el conocimiento acerca de qué es autismo para la familia, pero también que la familia no descuide su bienestar emocional, porque muchas veces se focalizan tanto en la salud emocional del niño que se pierde la salud emocional de cada miembro de la familia. Creo que Betty va a agregar algo. Sí, ahí qué pena que interrumpa, pero es que me parece un espacio súper valioso. Tengo un hijo con autismo de 28 años, Juan José. Entonces, creo que en el tema de pautas de crianza, dentro de esa ruta que estamos hablando, es muy importante redes de apoyo para las familias. O sea, quienes estamos acá y somos padres, sabemos que a nosotros sabemos de criar hijos porque nos enseñan las mamás, las abuelas, ¿sí? Pero los retos que trae la crianza de un niño, sumarle el reto del autismo es fuerte, impacta el autismo, nos impacta 24/7, no solamente en primera infancia, sino en su curso de vida la mayoría de las veces. Entonces, esas pautas sí deben de la familia tener claro. Una cosa es lo que yo le exija a mi hijo como niño y otra cosa es lo que no le debo permitir porque hay un autismo presente. Pero frente al desconocimiento, a veces las familias no lo logran, no saben y se cargan emocionalmente. Entonces, creo que también lo que le diga ese profesional al momento del diagnóstico es determinante para la familia. Y las familias con autismo, por lo general, recibimos pronósticos, ¿no? No va a hablar, no te va a mirar a los ojos, no puede estudiar, nunca te va a decir te amo, llévalo a una institución especial. Entonces, creo que desde esos mensajes que le mandamos a la familia también está muy dirigido a cómo voy a crear ese niño y cómo voy a pensar en ese futuro. Es lo que diría yo. Va a darle el paso a la señora Olga Castellanos,
Señora Olga, tiene el micrófono abierto para que pueda realizar su pregunta. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, retomo lo que dijo la señora Betty, un espacio bastante enriquecedor. Y bueno, una de mis preguntas, yo la puse en el chat porque pensaba que no podía hablar por el micrófono, pero bueno, es ¿dónde podemos nosotros conseguir este protocolo de diagnóstico? Porque acá en Cartagena, pues, no sé, creo que desde las experiencias con las familias con las que interactuamos, les están haciendo unos diagnósticos que no van acorde al protocolo que yo siempre he escuchado. Pues yo tengo un hermano que es autista y yo recuerdo, bueno, cuando a él le hicieron el diagnóstico fue a los 5 años y fue varios profesionales, desconocíamos que era el autismo, pero sin embargo lo atendieron varios profesionales y luego dieron el diagnóstico. Pero en la actualidad, e inclusive me han dicho mamás que han llevado a sus hijos por X o Y motivo al ICBF y allá les dicen, no, él tiene autismo, llévelo a la EPS. O sea, y pienso que no están siguiendo un protocolo como tal. Cuando lo llevan a la EPS son los pediatras los que dicen que tiene autismo y no los remiten a otros profesionales, a neurología o a psiquiatría. Simplemente pues le mandan las terapias que ellos creen acorde y ya. Y no es un caso, son muchísimos casos que he conocido con ese mismo, pues, digamos, igual. Inclusive en un colegio al que fui hace poco, a la mamá le dijeron que el niño tenía Asperger, o sea, que es un profesional que está desactualizado. Entonces sí me gustaría conocer dónde puedo conseguir ese protocolo en un documento, dónde. Muchísimas gracias. Gracias, Olga, por tu pregunta. Aquí Betty ya nos colaboró y en el chat colocamos el link. Eso también lo pueden encontrar en la página del ministerio y también en la página de la Liga Colombiana de Autismo, donde está el protocolo. Y como tú decías, sí, digamos que acá en Colombia el que puede dar el diagnóstico es el neuropediatra, el psiquiatra o un equipo interdisciplinar que aplique pruebas específicas de autismo, ¿no? Acá el reto que tenemos es que en las consultas de EPS, pues son de 15, 20 minutos, donde es muy poco el espacio y pues pocas veces se aplican pruebas especializadas, que es lo que nos sirve para llegar al diagnóstico. Y algo que vi, perdón, Gina, que vi en varias preguntas, que preguntaron como que es lo mismo autismo que Asperger. Digamos que aquí quiero volver a hacer como la claridad y era lo que les decía, el Asperger era una categoría diagnóstica que estaba en el DSM-4. Hoy en el DSM-5 se simplificó y hace parte del espectro del autismo, o sea que decimos que es espectro del autismo. Pero hay que tener en cuenta que muchas personas todavía se siguen identificando y reconociendo como Asperger, pues ahí no tenemos que obviamente respetar cómo la persona se identifique, pero en términos clínicos, digamos que la diferencia, si viéramos hoy en el DSM-5, radica en el nivel de apoyo. ¿Sí? O sea, el término hoy en día ya no sería Asperger, sino sería espectro del autismo, y normalmente la persona que se conocía como Asperger vendría a ser un apoyo bajo, es decir, una persona que tiene, necesita apoyo en comunicación social e intereses repetitivos, pero que tiene otras estrategias para saber cómo manejarlo en los diferentes entornos. Aquí hay otra pregunta del señor Raúl Andrés Álvarez Gómez. Ya puede encender su micrófono. Gracias, buenos días. Mira, yo soy papá de un niño con autismo con el nuevo diagnóstico nivel 2 que requiere parcial de apoyo. La pregunta específicamente es, él ha venido presentando unas crisis de descompensación emocional muy importantes y algunos de los profesionales que tienen contacto con él han sugerido que sería importante empezar de una medicación. En este caso, ¿cómo podría determinar uno si la sola ocurrencia de las crisis ya determinan o no un criterio para empezar la medicación en el niño? Y una segunda pregunta, disculpa el atrevimiento, mi hijo tiene una fijación importante
o un interés, bueno, creo que llegaría a ser un hiperfoco como lo presentabas, frente a dibujar. Él está escolarizado, no en una institución especializada, por decirlo de esa manera, pero hay momentos en los que él no quiere hacer ninguna otra actividad, indistintamente la materia en la que esté, lo único que quiere es dibujar. ¿Cómo poder gestionar ese punto medio entre las dos cosas? Muchas gracias. Gracias por tu pregunta, Raúl. Ay, ahora yo te hago otra pregunta. ¿Qué edad tiene tu hijo, perdón? 7 años y medio. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, en cuanto a la primera pregunta, que era la de medicación, digamos que aquí también tenemos que tener mucho cuidado con el tema de medicación. Obviamente siempre tiene que ser con profesionales avalados, porque también sabemos que este tipo de medicación puede traer algunos efectos secundarios a mediano o a corto plazo. Acá muchas veces cuando hay temas comportamentales, Raúl, lo primero es, bueno, nosotros lo que sugerimos es cómo llevar un registro de comportamiento, un registro de observación. Este registro lo que hace es que se llena día a día y lo que permite es poder identificar qué es lo que pasa o qué es lo que sucede realmente en la persona, cuál está siendo el detonante, porque también acá, si hay momentos en los que se está presentando, tenemos que mirar cuándo hay con más intensidad, cuándo con menor intensidad, pero ¿qué es lo que está detonando ese comportamiento? Te invitaría yo a que sea lo primero. Si el comportamiento se da por tema sensorial, pues tenemos que generar ajustes en la parte sensorial. Si el comportamiento se da por tema de comunicación, pues tendremos que mirar cómo está ese sistema de comunicación o qué es lo que se está pasando. Si el comportamiento se da más por tema emocional, identificar o entender las emociones. Acá no es que haya una edad para que yo te diga esta edad se puede o no, no hay como algo específico, pero sí es importante tener en cuenta que la familia, digamos que es muy valiosa en este punto específico de cuándo sí y cuándo no a la medicación. Normalmente la medicación es cuando tú ves o se ve que el niño se hace daño y que puede llegar a lastimarse a sí mismo o puede llegar a lastimar a otros y no sabe cómo controlarlo. En esos casos sí se sugiere la medicación. De lo contrario, cuando son niños pequeños se sugiere más estrategias de intervención y ya si tú ves en un tiempo determinado que las estrategias no han generado efecto, ahí sí pensar en una medicación y cuándo la medicación. Pero lo primero sería todo lo de ajustes en el entorno, de ver qué es lo que está pasando. O sea, el comportamiento no se da porque sí, sino hay una razón y una causa que de pronto ahorita todavía no es tan visible, pero tenemos que encontrar qué es lo que pasa. Y en cuanto a lo que mencionas de dibujar, que puede ser un interés restringido, acá, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces en los colegios dicen, no, pues para que los niños estén tranquilos, pues que dibuje. Y esto muchas veces juega en contra porque el niño más afianza y afianza este tema que está presentando. Entonces, en estos casos lo que se sugiere es horarios y estructura fija, que él cuando llegue al colegio tenga claridad de en qué momentos sí puede dibujar y en qué momentos no puede dibujar. Obviamente al comienzo, pues será difícil, ¿no? Pues porque es un ajuste y una adaptación totalmente nueva, o también se pueden aplicar tipos de técnica de empezar con una actividad que sepa, una actividad que necesite aprender y una actividad que le guste mucho, que sería dibujar, como por intervalos, pero sí es muy importante que de entrada sepa en qué momento sí lo puede hacer y en qué momento no lo puede hacer. O sea, la estructura, pero también visual, porque muchas veces cuando uno le dice al niño, no, no puedes dibujar, él dice, bueno, ¿y cuándo podré dibujar? O sea, como que se queda más esta ansiedad. Entonces, cuando hay una estructura, pues puede ser mucho más fácil. Doctora Cari, otra pregunta más. Y esta da un preámbulo para un próximo encuentro que va a haber. Y dice, sí, buenos días. ¿Existen las personas con espectro autista la hipersensibilidad a las vibraciones? Y si existe, si hay una escala de la hipersensibilidad a los sonidos. Sí, en la parte táctil también encontramos el tema de las vibraciones, chicos que pueden ser incluso muy sensibles a que les pasen masajeadores o cuando les hacen estas actividades, las fonos miofuncionales pueden ser muy sensibles. Incluso yo conocí un chico que hasta la vibración del celular le incomodaba, entonces sí puede haber.
pues los principales estudios que se hacen es audiometría, pero realmente no sé si exista un estudio más especializado. Digamos que ahí ya sería más como una terapeuta ocupacional la que podría decirte si existe una escala. Yo vi acá también una pregunta que me pareció chévere, que es de alguien que pregunta como en el tema de odontología, y me parece algo súper valioso porque obviamente el ejercicio profesional pues se hace como la persona que pregunta, no sé si es hombre o mujer, no leí el nombre, pero como odontóloga, pero sí es importante tener en cuenta estos estímulos sensoriales del entorno. Entonces, por ejemplo, yo he conocido muchos chicos que a veces van al odontólogo y le dicen al odontólogo, tengo mucha hipersensibilidad auditiva a la presa, ¿puedo ponerme audífonos? Y conozco casos que les han dicho que no, como conozco otros que les han dicho que sí. Por ejemplo, el tema de la luz, que a veces es bastante fuerte, hay chicos que, por ejemplo, puedes llevar tus gafas negras para que te sientas cómodo. Siempre anticipar previamente cómo va a ser el tratamiento, la reacción, cómo podrá ser en intervalos de sesiones, todo eso puede ayudar porque me gustó mucho esa pregunta de la odontología, porque aquí encontramos que en la parte sensorial hay muchos chicos que tienen mucha hipersensibilidad en esta área. Entonces, podemos también encontrar personas que tienen dificultades hasta para cepillarse los dientes, las diferentes cremas. Entonces, hay que dar como con cuál crema, con qué tipo sería. Entonces, pues ahí sí quería agregar como esa información. Creo que hay tiempo para una más. Nos pregunta Margarita Suárez Redón. Buen día, una pregunta desde mi rol como fisioterapeuta. Me gustaría saber cómo podríamos fortalecer el trabajo conjunto entre psicología y fisioterapia en la atención de personas dentro del espectro autista, especialmente en temas como la autorregulación sensorial y el desarrollo psicomotor. ¿Qué estrategias o experiencias ha tenido usted en este tipo de abordaje interdisciplinario? Listo. Bueno, yo creo que desde todas las áreas se puede complementar y puede hacer un trabajo conjunto. Sí es importante el trabajo en equipo, de estar alineada a los objetivos, como lo mencionaba. Desde fisioterapeuta, por ejemplo, uno también puede trabajar mucho el tema corporal, del cuerpo, la regulación sensorial, por ejemplo, acá en consultorios, el tema de espacios de calma, o lugares en los que la persona si se estresa, se incomoda, tiene ansiedad, pueda ir a este lugar a fortalecerse o a estar más cómodo. También acá que a veces la parte de fisio a muchos chicos les llega a costar, entonces también que sea un proceso paulatino, a su ritmo, como con todos estos... Perdón, es que donde yo vivo pasan... ¿No se escucha nada? Ah, bueno, mejor. Entonces, sí, se puede trabajar en conjunto. Nosotros hemos tenido algunas experiencias, por ejemplo, en algún momento desde fisioterapia se hacían como ejercicios de estiramiento, relajación, que también ayudaban mucho a la conciencia corporal y también a la conciencia emocional. Como mini retos también se colocaban, me acuerdo, en un tiempo cuando trabajé con fisios y teos en conjunto, la parte de actividades en conjunto, involucrando también como emociones, como identificar o reconocer emociones, pero aquí sí se hicieron también como algunos proyectos en cuanto a lo que te digo, como ¿cómo se llaman estos? Como mini pistas de obstáculos, cómo saltar para de pronto también mejorar y poder calmarme en ciertos momentos. Entonces, como que creo que sí pueden ir muy de la mano en las diferentes áreas y el tema acá de trabajo en equipo y pues lo que se quiera dentro de los objetivos. Perfecto, doctora Karen. No sé si de pronto en el chat tú veas alguna otra que quieras responder. Aquí llegó mucho. Señor Duván, ya tiene el micrófono para que pueda hacer su pregunta. Bueno, muchas gracias. Nuevamente, interesantísimo este tema, tanto para los profesionales que estamos en la salud y en la salud pública, en todo lo que tiene que ver con el mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Interesantísimo, muchas gracias y felicitaciones. Yo quería preguntar
sobre cuál es el signo o síntoma más frecuente que podemos observar en los niños con este espectro autista y en los adultos, digamos que no hayan sido diagnosticados o que ya hayan sido diagnosticados, pero que podamos observar ese signo o síntoma. Sí, pues como tal, Duan, no hay un único síntoma. Los que mencionamos anteriormente, como la comunicación, el juego, la parte sensorial, movimientos repetitivos, caminadas en punticas. Y en adultos, pues más este tema de lo que tiene que ver con área emocional, dificultades en comprender las emociones, las intenciones de otros, eh, también como un poco esta literalidad, pero no hay como tal un solo signo, sino que uno lo que hace es guiarse por los criterios del DSM, ¿sí? Incluso dentro de los criterios del DSM, que en su apartado A son 3 y en su apartado B son 4, del apartado A es obligatorio que la persona cumpla los 3 criterios. Del apartado B puede cumplir solo 2 criterios, ¿sí? O sea, como si cumple 2, aplica. Si cumple 3, 4, también aplica. Pero no hay como tal unos rasgos específicos, hay como lo que quisimos dar hoy es como algunas generalidades, pero pues por eso sí aquí el tema de la experticia, de conocer muchas personas es la que va dando como este signo. Yo la verdad, en los años que llevo, pues he visto signos totalmente diferentes, pero pues es importante como quedarnos con los signos generales. Doctora Karen, ¿el autismo es hereditario? Es decir, si yo tengo rasgos de autismo, ¿mi hijo podría tener autismo? Bueno, hoy en día la causa del autismo se está asociando a factores hereditarios o a factores ambientales, ¿sí? A factores hereditarios en donde puede que alguno de los padres pueda tener la condición, pero más asociado a mutaciones genéticas que se pueden presentar. Aquí hablamos de un término que se llama fenotipo ampliado. Bueno, es que ya estos términos son un poquito más clínicos, pero para explicarlo, fenotipo ampliado donde nos dice que de pronto pueda que yo tenga autismo y mi hijo pueda tener rasgos similares, aunque no entre dentro de la categoría de autismo, puede tener rasgos similares y a eso se le conoce como fenotipo ampliado. Pero pues no necesariamente, digamos que acá conocemos muchos casos, que por eso es un área de investigación y que se sigue explorando, y es que muchas veces lo que puede hacerse es que los padres pueden tener la condición, pero no necesariamente los hijos van a tener la condición. O puede que los padres no tengan la condición y el hijo sí tenga la condición. Entonces, aquí es totalmente variado. Esta creo que es para la doctora Betty. En Bogotá, ¿dónde quedan las redes de apoyo? ¿Sí? La doctora Betty. Y no. Con la liga, pueden escribirnos a la liga, pueden contactarse con Paola Vega al 313-437-6086 y luego hacemos una reunión conmigo y conversamos y bueno, escuchamos a la familia como cuáles son sus necesidades y vemos de qué manera podemos como apoyarla. También estamos en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, también sobre todo por Instagram nos pueden contactar, nosotros estamos pendientes y les respondemos. Karen, aquí preguntaba una persona dos cosas, dice, ¿actualmente existe política pública de autismo? No, es una tarea que venimos haciendo hace rato, buscando que digamos que las políticas públicas que existen son para las personas con discapacidad como tal, ¿sí? Y hay unas acciones específicas, acciones afirmativas específicas o protocolos o guías que deberían haber específicamente para el autismo, ¿no? Pero no, todavía no, solamente ahora en el marco de salud está el protocolo, no más. Y Karen, acá están preguntando que si es fenotipo ampliado o genotipo. Y puse que era fenotipo dentro de las características, fenotipo. Acá digamos que el tema más es que cuando es fenotipo ampliado puede compartir unas características, pero estas no siempre interfieren al nivel
que sí llegan a interferir a una persona que tiene autismo. Bueno, agradecemos el espacio de la doctora Karen y de la doctora Betty Roncancio para la conexión y a cada una de las personas por su valiosa participación en este espacio de diálogos en salud. La idea y las experiencias y los aportes compartidos hoy son enriquecimiento del conocimiento sobre la relación hacia las personas con el espectro autista, sino que también nos acercan a una comprensión más humana, informada e incluyente de esta condición. Desde el Ministerio de Salud y la Protección Social se abren estos espacios en diálogos en salud para personas y para entidades como la Liga para precisamente abordar y dar a conocer cada uno de los diferentes marcos, como se les comentó al inicio, pero también para enriquecer la formulación de esas políticas, estrategias y demás espacios en los que sean más incluyentes y contemos todos. Es un honor para mí acompañarlos. Hoy llegamos a un espacio de más o menos 150 personas de divulgación. Un gusto conocerlos y darle a todos pues ese espacio de agradecimiento por conectarse. Hasta una próxima ocasión. Muchas Bueno, gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Un saludo para todos y todas. Les recordamos llenar la lista de asistencia que a partir de este mecanismo nos va a permitir hacer que se pueda divulgar el video y las diferentes memorias del encuentro.